Hola, buenos días. Bienvenidos a la penúltima clase del curso. Ya parece mentira que ya se está acabando el semestre, al menos la parte de clases. Em, Como les mencioné la semana pasada, hoy día vamos a tener una clase breve. Decidí que fuese de GPU, me di muchas vueltas tratando de decir qué iba a hacer. Decidí la GPU porque fue lo último que tocamos la clase del jueves, creo que está más relacionado. Si hubiera hecho la clase de HDL, de herramientas de síntesis de hardware, hubiera sido muy poco profundo para una clase, hubiera quedado volando, así que creo que esto va a quedar mejor. Aparte lo puedo hacer un poco más corto y después el tiempo que alcance lo podemos dejar a dudas de la tarea o materia también. Y el jueves es toda la sesión de dudas de materia y tarea. ¿Ok? Así que eso, vamos, queda poco, así que ánimo. Algo bueno de este curso, creo yo, es que, al menos este semestre, no tiene examen y las entregas son ahora para el final de la época de clase. Entonces, no es un curso que les va a estar ocupando tiempo posteriormente y pueden dedicarse a los otros cursos. Ahora, el problema sería que todos los cursos hayan tomado el mismo approach, que es posible, pero yo lo hice con toda la buena intención del mundo. ¿Ya? Comencemos entonces con la materia. Ustedes, como siempre, me van interrumpiendo, etcétera. ¿Ok? Profe, Sí, dime, Tomás. que quería preguntarle si es que existía la posibilidad tal vez de correr un poco el plazo de la entrega de la tarea 4, porque igual varios de nosotros, como decía usted, muchos como proyectos de los otros cursos como que terminan esta semana y como que igual está todo muy colapsado y no sé si es que afecta tanto como que empiezan a corregir los ayudantes el viernes o el domingo. Eh, Entonces, Tenemos que verlo. Yo no me cierro para nada, pero como bien dices, es algo que tengo que ver con los ayudantes ¿cómo se llama esto? Porque también esto es una programación que lleva desde principio de semestre. Ellos también, tal cual como ustedes, tienen las entregas, se han ido programando, pero voy a verlo, ¿ya? Es algo que lo tenemos planificado, no en el sentido de que vamos a correr, sino que es un tema que tenemos que conversar. Así que les voy a tener novedades pronto, apenas lo veamos, ¿ya? ¿Qué va a ser si más días de gracia o se corre la entrega? Ahí tenemos que verlo dependiendo que más convenga. Pero si llegamos a dar más tiempo, va a ser algo que a todos les beneficie por igual. Lo que pasa es que el tema si es más tiempo o ¿cómo se llama esto? O días de gracia, va a depender de qué es lo que conviene más para el tema de la corrección, ¿ya? Pero ahí lo vamos a ver. Isabel, tú tenías una duda administrativa, no sé si era relacionado con eso. ¿Aló? Sí, Sí, te escucho. era la misma duda que mi compañero, Ah, ya, perfecto. eh, pero me interesa el tema de las pautas, por lo Ujú. menos, o sea, yo sé que las notas están atrasadas y entiendo que es mucho trabajo para los ayudantes, pero si nos pueden dar las pautas solamente para tener una idea de la nota Sí, o algún feedback antes de la entrega sí, de todas sería ideal. maneras, nosotros las pautas las tenemos, pero tenemos las versiones parecidas a la de la tarea uno, que es como una descripción con una asignación de puntaje, ¿ya? Y esas se las podemos subir, no es problema, y yo creo que para lo que estás buscando tú va a servir bastante bien, porque la asignación de puntaje es la que te da esta idea de qué es lo que vas a obtener. También Claro. estamos preparando una versión un poco más, quizá menos descriptiva, un poco más aterrizada, ¿ya? Pero por el momento podemos subir eso, no hay problema porque es con lo que los ayudantes han estado corrigiendo. Así que no hay problema, de hecho lo voy a anotar para que no se me olvide, pero eso podemos subirlo sin ningún problema, no hay ninguna complicación con eso. Perfecto. Y, profe, otra pregunta, Ujú. aprovechando. Sí, dime. Que usted dijo que cuando hablamos de las notas de la tarea uno, Sí. que bueno, es lo único que tenemos hasta ahora, por eso me baso en eso, Ujú. que las tareas no estaban hechas para hacerla un 100%, que siempre nos iba a quedar una colita.
por Es decir. que es muy probable, sí, exacto. Entonces, mi duda es, ¿van a hacer algún ajuste pensando en ese enfoque? ¿O la nota va a ser tal cual como el promedio de cada pregunta Es que de las va a 4 tareas? depender de cómo responde en general el curso. Eso es Ya, algo que vemos ex perfecto. post, no lo vemos, o sea, yo no, en el momento no digo, ah, ya, mira, y por decirlo, 0,5, que no van a contestar por tiempo, etcétera, se lo retribuimos de alguna manera. Es un análisis que hago después, incluso después de ya tener las notas de todas las tareas. ¿Ya? Súper. Así Ya. que ahí lo veo, ahí yo prefiero no casarme con decir cosas, en el fondo comprometer, porque no sé, ¿ya? Pero creo que lo más importante es que recuerden que eh, nosotros, más allá de las notas que obtengan, em, si hay gente complicada, siempre consideramos más cosas al final, no solo las notas, ¿ya? Y aquí más cosas me refiero, no necesariamente si vino o no a clase, sino que factores externos, dónde les fue mal, etcétera, qué se puede hacer. Así que no, si creen que van a estar en la quemada, cosas así, lo más fácil siempre es conversarlo con nosotros, más que poner las esperanzas en tareas extras o este tipo de cosas, que no creo en la tarea extra, es muy difícil, pero otro tipo de cosas sí pueden existir. Pero es preferible en los casos más puntuales verlo uno a uno. Yo prefiero eso, nos sale más fácil a todos. Ok, muchas gracias. De nada. Ya, voy a ver el chat. Ya, ahí Pablo y Hans mencionan que claro, que en el fondo estaba bien, pero todos los otros cursos movieron todo para esta semana. Sí, pues es el problema de uno tratar de ser ordenado desde el principio y el resto no, pero ya, bueno, ¿qué más da? Y uno después tiene que acarrear el muerto que dejan los otros, pero bueno, no se preocupen. De cierta manera, el tener el curso mejor planificado desde el principio o con un intento de mejor planificación nos da más espacio para después. Así que bueno, lo voy a conversar con los ayudantes y les cuento, porque también capaz que para ellos también sea mejor. Así que ahí lo voy a ver. Si esencialmente el problema es después los días para la corrección. Este semestre las notas se entregan el 22, si no me equivoco, justo antes de Navidad, así que vamos a estar súper apretados, ¿ya? Un poco también por eso la tarea 4 es más corta de hacer y corregir, etcétera. ¿Okay? Pero les voy a tener novedades, no se compliquen, y si para el jueves no les traigo novedades, me retan y me dicen, por favor, hazlo pronto, porque puede que se me haya olvidado, no creo, pero por si acaso, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, si no hay más dudas, que al parecer no hay, vamos con la materia y lógicamente, como siempre, me interrumpen o si tienen dudas de otras cosas, lo vemos al final. ¿Ok? Entonces, continuando un poco lo de la clase pasada, o resumiendo, ¿qué es una GPU? Dado que no es CPU ni memoria, es un dispositivo de input-output, pero este en particular está especializado en cómputos masivamente paralelos. Además de eso, las GPU tienen un tratamiento especial dentro de los computadores, ¿ya? Eh, en general están enchufadas en puertos de la más alta velocidad posible, dado que tienen tanta memoria, tienen un tratamiento especial desde el punto de vista de los mapeos, etc. ¿Ya? Entonces, es un dispositivo input-output, sí, pero tiene ciertos privilegios y cosas que otros dispositivos no tienen. Como les mencioné varias veces durante el semestre en la clase pasada también, el origen de la GPU está en la aceleración de contenidos gráficos en 3D. Todo partió de ahí, ¿ya? Y dado que la aceleración de contenidos gráficos es un problema que se conoce en inglés como ridículamente paralelo, ¿ya? La mayoría de las cosas, las GPUs por consiguiente presentan una arquitectura de cómputo paralelo, ¿ya? No es que en la actualidad, que las GPUs están mucho más presentes no solo por los juegos, sino también por la aceleración de cómputo científico, es que estas sesiones paralelas, ya las GPU siempre han tenido un énfasis en el cómputo ridículamente paralelo, ¿ya? Y algo importante de recalcar que podría ser obvio porque es un dispositivo input-output, pero no necesariamente, es que
mientras la GPU trabaja, la CPU está libre, ¿ya? Libre en el sentido que está disponible para hacer más cosas, como por ejemplo preparar nuevas cosas que subir a la GPU, ¿ya? O si estamos pensando en un juego, manejar la inteligencia artificial o la parte física, que a esta altura también se puede manejar en la GPU, o si estamos haciendo algún procesamiento no solo gráfico, sino de otro tipo, mientras la GPU está trabajando, yo puedo rescatar del disco o de algún otro lado los archivos, preprocesarlos, perdón, y después subirlo a la GPU. ¿Ya? Eso siempre está, es la idea justamente de la GPU que pueda trabajar así. ¿Ok? Entonces, para empezar a perfilar esta clase, el foco que va a tener, me gustaría que discutiéramos, o en realidad que yo les presentara más que discutir, la discusión viene después, ¿en qué se diferencia la GPU de la CPU, pero desde el punto de vista de los distintos paralelismos en que cada uno está enfocado? ¿Ya? Entonces, hay una cosa que es el paralelismo de tareas y otro el paralelismo de datos, ¿ya? Salen un poco de manera natural de la taxonomía de Flynn, donde el paralelismo de tareas busca tener en realidad procesos independientes con poca comunicación, o está caracterizado en realidad por muchos procesos independientes con poca comunicación. Este paralelismo de tareas es súper fácil de usar, al menos conceptualmente. Si tienes procesos con poca comunicación, no hay mucho más que hacer que ejecutar cada uno, ¿ya? Y de hecho, este esquema de paralelismo de tareas es gratis en los sistemas operativos, entre comillas, modernos. ¿Alguien me podría decir por qué el paralelismo de tareas es a esta altura gratis, está dado? Tomando como ejemplo o como base lo que hemos visto de materia anteriormente en el curso. ¿Alguien me podría indicar por qué el paralelismo de tareas como que está y no hay que pensarlo mucho más? Piensen en la última materia que vimos para la tarea 3. ¿Ya? Piensen en la parte de memoria virtual, ¿ya? Y en la parte de multiprogramación. Exacto, como dice Benjamín. Entonces, la parte de multiprogramación, ¿ya? Que nosotros vimos con otra motivación, en donde quiero tener múltiples procesos ejecutándose simultáneamente. Vimos la solución desde el punto de vista de la memoria RAM, ¿ya? O de la memoria principal, que era la memoria virtual. La solución desde el punto de vista del manejo de procesos, que era un poco el CPU scheduling, ¿ya? Y eso nos daba el soporte que está en los sistemas operativos modernos para tener múltiples procesos. El tema es que en ese momento no lo mencioné, ¿ya? Que es porque venía después, es que estos múltiples procesos, la idea es que en realidad tengan muy poca comunicación entre ellos, porque si tienen mucha comunicación entre ellos, aquí el sistema empieza como a guatear, se empieza a ser más complicado, ¿ya? Y ese tipo de paralelismo, ahora lo vemos desde el punto de vista del paralelismo, se llama paralelismo de tareas. ¿Ya? Muchas tareas independientes con poca comunicación. Ahora, uno podría ver esta misma idea, pero en vez desde el punto de vista de las tareas, desde el punto de vista de los datos. ¿Ya? ¿Cómo sería eso? Sería muchos datos en los que ejecutar la misma operación. ¿Ya? O sea, yo tengo muchos datos distintos, no necesariamente de distintas características, pero sí de distintos valores. Pensemos fácilmente en un arreglo, una lista que tiene muchos valores distintos, ¿ya? Pero acá la mínima comunicación o la mínima dependencia es a nivel de datos, ¿ya? Y no a nivel de procesos, ¿ok? Y eso es importante, ¿ya? Porque lo que yo estoy buscando es ejecutar la misma operación sobre muchísimos datos iguales, de manera de obtener muchísimos resultados distintos. ¿Ok? La gracia de este tipo, esto quizá no pueda quedar tan claro ahora, pero cuando profundicemos más en la GPU sí, la gracia de este tipo de paralelismo, ya, o lo que busca, es saturar fácilmente las unidades de cómputo. Y aquí saturar no desde el punto de vista negativo, sino positivo, que las unidades de cómputo, ya, la ALU, la FPU, estén todo el rato trabajando a su máxima capacidad. ¿Ya? Adelantándome un poco a lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué podría hacer, ya,
Si es que yo tengo datos para tirar para arriba, datos suficientes, ¿ya? ¿Qué podría generar que mis unidades de cómputo no estén trabajando a máxima capacidad? ¿A alguien se le ocurre cuál podría ser el problema? Piensen cuál es siempre el punto débil, el eslabón más lento de un computador. Y esto lo discutimos. La memoria, como dice Tomás. Exactamente. Entonces, el causante de que, más allá, a ver, hay otros factores, como haber programado mal, ¿ya? Que siempre puede ocurrir, ¿ya? Hacer peticiones, llamadas a sistema, el sistema operativo, que en realidad no tienen sentido, ¿ya? Pero si todo eso está bien, en general, el que echa a perder todo es el acceso a memoria. ¿Ya? Y si los accesos a memoria no están debidamente coordinados o bien pensados, esto puede afectar fuertemente el rendimiento, ¿ya? Porque las unidades de cómputo no se van a saturar porque van a estar esperando las lecturas de memoria. ¿Ok? Ahora, si bien todo suena súper lindo, ¿ya? El problema del paralelismo de datos es que requiere comúnmente el rediseño de los algoritmos, ¿ya? Nosotros, no sabría decirlo si como humanos, pero al menos como eh, gente que ha estado expuesta a la programación y que sabe que la programación es un arte secuencial, las instrucciones tienen un orden y se ejecutan una después de otra, ¿ya? Estamos acostumbrados a pensar las cosas como un solo proceso que va ejecutando todo, ¿ya? Nos cuesta pensar en cosas paralelas, en particular cosas en paralelismo a nivel de datos, nos cuesta mucho, ¿ya? Por lo tanto, la gran mayoría de los algoritmos que nosotros tenemos diseñados, ya sea mentalmente o en los libros, etcétera, no son paralelos, ¿ya? Son en el fondo del punto de vista paralelismo de tareas, no de datos, ¿ok? Por lo tanto, muchas veces tenemos que rediseñar, repensar los algoritmos para poder ejecutarlos de manera en paralela. Y les dejo uno súper sencillo. ¿Cómo hago en paralelo la suma de los elementos de un arreglo? ¿Ya? Y eso es algo que al principio uno dice, pero, y se queda ahí pensando un segundo. Después le viene la idea de que uno podría ocupar un esquema parecido quizá a la búsqueda binaria, en que voy agarrando de pares, y voy sumando de pares, y ahí esto lo acelero en orden logarítmico, ¿ya? Porque voy sumando de a 2 en 2, etcétera. Y todos esos de manera simultánea. Entonces, no es trivial la gran mayoría de las veces rediseñar estos algoritmos, y de hecho hay cotas teóricas, ¿ya? Para poder ver cuán rápido pueden ser los algoritmos. Ahora, hay algoritmos que de manera natural se prestan para el paralelismo de datos y que pueden ser acelerados 10, 100, 1000, 100.000 veces, ¿ya? Pablo indica la caché. Yo no sé si ese es un comentario que llegó atrasado de lo que estaba mencionando antes, o es algo que tiene que ver ahora con lo que yo estaba diciendo. No sé si puedes aclarármelo, Pablo, por favor. Ya, perfecto. Si uno paraleliza demasiado la caché en barra, sí, por supuesto, súper buen punto, no había entendido. Sí, es muy complicado el tema de caché con elementos paralelos. La divides, dejas que uno de los procesos domine al resto, no es trivial. ¿Ya? Así que es un súper buen punto el que mencionas. ¿Ya? Ahora, tenemos esta idea ya de paralelismo de datos y paralelismo de tareas. ¿Ya? Veámoslo desde el punto de vista de la CPU y la GPU, que a esta altura debería estar más o menos claro. Ya las CPUs que tienen cachés muy rápidas, que son buenas para la reutilización de los datos. ¿Ya? Pueden manejar muchos threads o procesos distintos. ¿Ya? Van a ver en sistemas operativos que el concepto de thread es desde el punto de vista de software y hardware. ¿Ya? Y se pueden mapear de manera distinta. Yo podría tener muchos threads del sistema operativo que se mapean a un thread en la GPU, ¿ya? Son cosas que van a ver más adelante que tienen que ver con cómo se mapean los elementos de software a los elementos de hardware, ¿ya? Y gracias a estas cachés muy rápidas, una CPU tiene alto rendimiento por thread, ¿ya? De nuevo, asumiendo una programación razonable, buen uso de la memoria caché, etc. ¿Ya?
Ahora, una GPU es distinta porque tiene muchísimas unidades de cómputo, ¿ya? No estamos hablando de 2, 4 o las CPU más modernas, las Ryzen que tienen, no sé, 32 cores, ¿ya? O unidades de cómputo. Acá estamos hablando de cientos de unidades de cómputo, ¿ya? El tiempo de acceso, y acá esto de haberlo puesto en naranjo, el tiempo de acceso promedio a la memoria es muy rápido, ¿ya? O sea, cuando yo agarro todos los accesos y promedio el valor dividiéndolo por la cantidad de threads que hicieron esos accesos, voy a ver que da muy rápido. Eso no significa, de hecho no es, que el acceso de cada thread en una GPU a la memoria sea rápido. De hecho es justamente el contrario. ¿Ok? Y eso es uno de los problemas de la GPU, que uno trata de enmascarar los accesos a memoria, y lo vamos a discutir un poquitito más adelante. Eso hace bastante complejo programar para GPU y hace preferible que uno recurra a software ya hecho para ocuparlo. ¿Ok? El tema es que si uno nuevamente programa bien para la GPU, va a obtener un muy alto throughput en tareas paralelas, altamente paralelas. ¿Ya? Idealmente todas terminando y ejecutándose al mismo tiempo, y si tenemos cientos de unidades de cómputo, eso significa que puedo tener cientos de tareas ejecutándose en paralelo, pero estas tareas, y aquí puse tareas en vez de proceso, son, perdón la letra, son pequeñas. ¿Ya? No son tareas gigantescas, un programa, no, son tareas muy pequeñas, muy puntuales. ¿Ok? Eso es importante tenerlo claro. Entonces, en resumidas cuentas de estas dos slides, podemos decir que las CPU son ideales para el paralelismo de tareas o de procesos, ¿ya? Porque están hechas para tener un alto rendimiento por cada una de las tareas de manera independiente, ¿ya? Y por otro lado, las GPU son ideales para el paralelismo de datos, cosa que en promedio, ¿ya? El rendimiento que yo tenga va a ser muy, muy alto, ¿ya? Para este gran conjunto de datos potencial que yo voy a estar manejando. ¿Ok? Ya, dudas hasta acá o consultas. Nada al parecer. Ya, continuemos. Entonces, veamos un poquitito más de características. ¿Cuánto cuesta una GPU? ¿Ya? Desde el punto de vista de plata, ¿ya? Si bien, y sobre todo con los últimos lanzamientos de GPU de NVIDIA, ya, y de AMD también, los precios de la GPU son una locura. Ya estamos hablando de 600, 700 dólares, algo que hace algunos, que si bien tiene un rendimiento ridículo, hace algunos años una tarjeta de tope de línea o casi tope de línea ni de cerca costaba tanto. ¿Ok? Entonces ha subido el precio, pero al mismo tiempo que ha subido el precio de las GPUs que se conoce como GPUs discretas, que van separadas de la tarjeta madre o de la CPU, ¿ya? A esta altura todas las CPU, salvo que uno explícitamente compre una que no lo tiene, vienen con una GPU embebida. Ya, de hecho, yo se los mostré hace unas hartas clases atrás, cuando vimos memoria caché, donde veíamos que había por dentro una CPU y veíamos que gran parte del package estaba utilizado por la GPU. Ya, que las GPU Intel sean muy malas es otra cosa, ya, eso no tiene necesariamente que ver, pero en el fondo ya todas las CPUs tienen metidas una GPU suficientemente decente para manejar paralelismo de datos. ¿Ya? Se ocupa para renderizar video de todas maneras, pero también uno lo puede ocupar para otras cosas. De hecho, si están ocupando Windows, ya los invito a abrir el administrador de tareas y ver más detalles, ver la versión un poquitito más avanzada y fijarse que hay una columna que dice GPU, ¿ya? Y que muchas veces hay procesos que no tienen nada en pantalla que están utilizando la GPU, ¿ya? Y si yo tengo o no GPU discreta, separada de la CPU. ¿Ya? Eso significa que están ocupando la GPU para cálculos, no necesariamente para mostrar gráficos. ¿Ok? Hans pregunta, pero esto afecta las temperaturas, ¿no? Es decir, si la tarjeta gráfica no está integrada, es más fácil de enfriar. Sí y no.
intuitivamente uno diría, sí, si la tarjeta gráfica está separada, yo podría tener mi sistema de enfriamiento separado, el disipador con el ventilador, o un núcleo cerrado de water cooling, etcétera, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Que si bien yo al meter todos estos transistores en el paquete de la CPU y al utilizar fuertemente la GPU subiría la temperatura, y eso es así, estoy de acuerdo, el hecho de estar en el mismo package permite hacer optimizaciones en el uso de la energía que uno no puede hacer cuando tiene el hardware separado, ¿ya? De hecho, uno ocupa el mismo disipador con el mismo ventilador para GPU y CPU cuando está en el mismo package, ¿ya? Y si uno mira los números de consumo, ¿ya? Es de verdad mucho menor el consumo energético de una GPU cuando está embebida que una no embebida. Ahora, hay una diferencia de potencia enorme, ¿ok? ¿Ya? Pero es discutible, ¿ya? O sea, va a depender de cómo está diseñada la GPU en realidad, más que de dónde está ubicada, ¿ya? Dicho de otra manera, si es que uno tiene una GPU del tipo externa, discreta, ¿ya? Y la pega a la CPU, ¿ya? Lógicamente eso va a subir demasiado la temperatura. Pero si esa misma GPU estuviese metida en la CPU, de partida no puede ser tan potente, pero cambiaría un poco el tema. ¿Ya? Así que no es una relación tan directa. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista de rendimiento, y acá no quiero que se lleven la idea incorrecta, ¿ya? De que las GPU son mejores que las CPU y no sabemos por qué tenemos CPU en los computadores si las GPU son más potentes. Ya acuérdense que son cargas de trabajo, pegas totalmente distintas, paralelismo de tareas versus paralelismo de datos, ¿ya? Cuando uno compara el rendimiento bruto de la GPU, ¿ya? Versus el de la CPU, y cómo uno compara el rendimiento bruto, perdón, con lo que yo les mencioné la clase pasada de los flops, ¿ya? Las operaciones de puntos flotantes por segundo que yo puedo hacer, ¿ya? Vemos que un i7 de quinta generación, que ya tiene su tiempo, pero sigue siendo un i7, ¿ya? Puede ejecutar 883, o sea, tiene una capacidad de 883 gigaflops, ¿ya? Eh, pero la GeForce Titan X, que debe tener a esta altura unos 4 años más o menos, tiene 6.000, casi 6.200 gigaflops, ¿ya? De hecho, estos son 6 teraflops, ¿ya? Para darles una idea, la tan publicitada Xbox Series X de Microsoft, que es ya lo último, como tan potente, etcétera, que finalmente en la PlayStation 5 está haciendo mejor, curiosamente, tiene 12 teraflops, ¿ya? O sea, estamos hablando que una tarjeta gráfica de hace 4 años tiene la mitad de los teraflops, o puede rendir la mitad de los teraflops, que puede ahora una consola moderna, lo que es impresionante desde el punto de vista de las consolas, pero a nadie se le ocurriría pensar ya que una consola moderna es más potente que un computador, ¿ya? Y eso tiene que ver porque estos gigaflops, teraflops son en régimen de consumo total, ¿ya? Cuando todo está funcionando perfecto, y es en estas pegas que son de paralelismo de datos, ¿ya? Intel le asigna o le puede dar 883 gigaflops a su CPU, no porque diga, no, vamos a dejar que la GPU tenga más, sino que para paralelismo de tareas es más que suficiente, ¿ya? Así que no hay que engañarse con los números abismantes que tienen la GPU o que publicitan los fabricantes de consolas, porque tienen que ver con otro uso, ¿ya? Las consolas son para otra cosa, ya no son para trabajar necesariamente, aunque si algunos conocen la historia de la PlayStation 3, que fue utilizada por el ejército de Estados Unidos para hacer un supercomputador, podría pensarlo de otra manera, ¿ya? Es una historia bien interesante que explica un poquitito lo extraña que fue esa consola, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos que una GPU desde el punto de vista de potencia bruta es casi 10 veces más potente que una CPU, ¿ya? Y eso es súper impresionante si es que uno utiliza las cargas de trabajo adecuadas, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son estas
cargas de trabajo adecuadas para una GPU? Bueno, todos estos problemas ridículamente paralelos, pero ¿cuáles son? Bueno, yo les he mencionado algunos, por ejemplo, álgebra lineal, ¿ya? Todo lo que se conoce como BLAS, ¿ya? Basic Linear Algebra Subsystem o System, ¿ya? Que es en el fondo librerías para manejo y cálculos vectoriales matriciales, ¿ya? Si bien es súper probable que ustedes no se hayan enfrentado de manera explícita a ocupar una librería de BLAS, eventualmente en algún momento lo van a hacer, dominan todo. En el fondo, tener una buena librería de BLAS te da una diferencia sustancial en cualquier actividad científica, principalmente, ¿ya? También hay procesos de dinámica molecular, yo no cacho nada de eso, pero sé que se hace. Procesamiento de señales, aquí sí cacho. La transformada rápida de Fourier, ocuparlo en la GPU es fantástico. Ray Tracing, que acá le voy a poner un asterisco porque después lo vamos a comentar, que es un esquema de renderización, no sé si la palabra, no, en realidad no es renderización la palabra adecuada, pero de presentación de gráfico, en que en realidad todo se presenta en la pantalla de acuerdo al cálculo de la posición de cada fotón, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Como cada rayo de luz refleja y rebota en cada superficie, lo que lo hace bastante caro de computar, y ahí como rayo de cada rayo de luz podría ser independiente. Yo voy a ocupar GPUs para eso, simulaciones físicas, ya fluidos en particular, esto es muy importante. Machine Learning, esto es algo que yo hago todos los días, ya desde hace como 10 años, ya ocupar GPUs para Machine Learning, es lo que más ocupa, aunque no lo crean bases de datos, ya. Esto es algo bien, no sé si lo debo contar, como pero resulta que en la comunidad de bases de datos, si bien han tenido avances teóricos fundamentales, increíbles y muy premiados durante los últimos años, durante toda la historia de las bases de datos en realidad, las bases de datos tienen esto de que hardware nuevo tiende a destruir cualquier avance teórico que haya habido, ¿ya? No en todo, pero por ejemplo, ahora que hay bases de datos basadas en GPU, destruyen a cualquier base de datos tradicional en CPU por muy optimizada que esté con los mejores avances teóricos, ¿ya? Entonces, el tema de las bases de datos ha sido bastante complicado desde ese punto de vista, ¿ya? Esquemas de búsqueda de ordenamiento, procesamiento de imágenes médicas, etcétera, ¿ya? Y finalmente, con respecto al ray tracing, ¿qué es lo que me gustaría decirles? Que a los que han estado un poco más atentos al tema de GPUs y consolas y temas gráficos en particular, habrán escuchado que ray tracing es como lo último que se da soporte y calidad máxima, etcétera. El tema es que el ray tracing que se ofrece en la actualidad no es ray tracing real, sino que es ray tracing calculado a través de machine learning. ¿Ya? En esencia tienen una red neuronal calculando el ray tracing. Nadie sabe cómo lo hace, porque no sigue el algoritmo de ray tracing tradicional, pero funciona y se ve súper bien, ¿ya? Entonces, finalmente es un ejemplo de cómo muchas cosas que tienen, ¿cómo se llama esto? Carga de cómputo ridículamente paralela, se pueden hacer con otras herramientas que también tienen esa carga de cómputo, pero hacen de otra manera las cosas, ¿ya? Entonces, el ejemplo súper claro es el ray tracing, que en realidad se hace ocupando técnicas de machine learning y no los algoritmos de ray tracing tradicionales. O sea, no completamente, igual se ocupan, pero no tan igual a como se pensaba originalmente. ¿Ok? Ya, entonces, ahora nos vamos a ir, seguramente los siguientes 20 minutos que vamos a terminar. Vamos a enfocar esto en cargas de trabajo ridículamente paralelas, pero visto desde el punto de vista de una CPU, ya aquí puse GPU, pero es como un enfoque CPU, ¿ya? Y rápidamente nos vamos a dar cuenta cómo las vamos a ir cambiando para que esto sea bien aprovechado por una GPU, ¿ya? Entonces, pensemos en cargas de trabajo como procesamientos de imágenes, en que yo tengo que hacer algo con una imagen, ¿ya? En este caso, tomar la imagen y hacerle un flip horizontal, ¿ya? En que lo que está arriba pasa a estar abajo, ¿ya? Y además yo intercambio el azul con el verde, ¿ok? Lo que antes era azul o celeste, ahora pasa a ser verde y viceversa, ¿ok? Todo el resto queda
más o menos igual. ¿Ok? Uno podría argumentar que acá el bordecito este es verde oscuro y acá es celeste oscuro, ya, parte de lo mismo. ¿Ok? Entonces, si yo enfrentara esto desde un punto de vista más CPU, ¿ya? ¿Qué es lo que haría? Y acá todos podrían contestarme, ok, yo agarro la imagen, voy píxel por píxel en la CPU aplicando la operación que corresponde. ¿Ya? Entonces, entra una imagen a la CPU, ¿ya? Sale una imagen de la CPU. ¿Ok? Imagen modifica. ¿Ya? Recuerden, ahí pongo GPU, pero pensémoslo desde el punto de vista de una CPU inicialmente. ¿Ok? Ahora, sabiendo que una GPU me permite trabajo paralelo, yo podría empezar a hacer cierto tipo de cambio. Por ejemplo, yo podría decir, mira, ¿sabéis qué? Voy a hacer explícito esto de los píxeles. Voy a dividir mi GPU en píxeles y voy a empezar a procesar píxel por píxel. ¿Ya? Todavía sin ningún tipo de noción de paralelismo, ¿ya? Voy un píxel a un píxel, ¿ya? Pero tengo esta noción de que yo voy a dividir mi imagen en píxeles, ¿ya? Y en píxeles cualquiera, ¿ok? Yo podría empezar de cualquier lado, etcétera, ¿ya? Y eso se le conoce como un stream de píxeles, ¿ya? Un flujo de píxeles que yo voy a estar procesando. Yo podría ir un poco más allá y hacer consciente o ser explícito el hecho de que mis GPU son paralelas, ¿ya? ¿Y cuál es la manera más básica o intuitiva de paralelizar el procesamiento de una imagen? ¿Ya? Al menos para mí es un stream de filas, por ejemplo, o un stream de columnas. ¿Ok? Yo le digo a la GPU, toma, acá tienes esta fila, haz lo que tengas que hacer. ¿Ya? Pero no le paso solo una, sino que le paso múltiples filas en paralelo. ¿Ya? Y de esa manera mi GPU en paralelo va a aplicarle el procesamiento que corresponde. ¿Ya? Ahora, ¿por qué puedo hacer eso? Porque cada una de las filas es independiente de la otra, al menos para esta transformación gráfica. ¿Ya? O sea, la fila que estaba arriba tiene que pasar a ser la fila que está más abajo. ¿Ok? Y además de eso, tengo que cambiar el color. ¿Ya? Si es azul, ahora es verde y viceversa. ¿Ok? No hay que hacer más que eso. Entonces es bastante directo lo que hay que hacer. ¿Ya? Pero uno podría ir un poco más allá. ¿Ya? Uno podría decir, veamos, ok, el paralelismo es con respecto a las filas, también con respecto a las columnas, pero en realidad, si me apuran un poco, cada píxel es paralelo, o sea, cada píxel es independiente. ¿Ya? Entonces yo podría ir a algo más, ¿ya? Que es un stream de píxeles, ¿ya? Donde cada stream es independiente, ¿ya? Pero además donde cada stream agarra todos los píxeles que sean en paralelo, ¿ya? O sea, yo puedo, todo en el fondo, acá lo que quiero decir es, todos los conjuntos que sean paralelos, sean cuales sean, ¿ya? Yo los puedo procesar en paralelo en la GPU, ¿ya? O podría potencialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en realidad no tuviera estos 4 píxeles independientes, ¿ya? Sino que son dependientes porque voy a agarrar de 4 en 4, ok, esos 4 pasan a ser un stream de píxeles, ¿ya? Y cada uno de estos, no sé, 8, 12 o lo que sea, streams independientes, yo sí los puedo procesar de manera paralela en la GPU. ¿Ya? Entonces la clave para pensar, esto es un caso súper trivial, pero la clave para pensar los algoritmos para utilizar paralelismo de datos tiene que ver con pensar, reflexionar sobre cuáles son las unidades independientes más básicas que yo tengo. ¿Ya? Y mientras más pequeña es una unidad independiente, más puedo acelerar yo mi procesamiento gráfico, o mi procesamiento paralelo en realidad, no necesariamente gráfico. ¿Ok? O sea, si es a nivel de píxel, fantástico. O sea, tengo una imagen de 1 megapíxel, puedo acelerar esto 1.000.000 de veces. ¿Ya? Maravilloso. Ahora, si no es de ese orden, bueno, va a reducirse, pero yo igual puedo sacar ganancia. ¿Ya? El caso límite, ¿ya? Es cuando yo no tengo unidades paralelas, cuando todo depende de lo que yo hago anteriormente.
¿ya? Y en ese caso no puedo paralizar, y ese tipo de algoritmo no es paralizable mediante paralelismo de datos, ¿ok? Cuando mi resultado anterior, ¿ya?, es fundamental para calcular el nuevo resultado, aquí no puedo hacer paralelismo de datos, ¿ok? Y hay algoritmos que son así nomás, no se puede hacer. Cualquier cosa en que yo vaya calculando una evolución, a menos que pueda precomputar cosas, va a ser de este estilo, ¿ok? Ya, entonces, veámoslo ahora desde otro punto de vista, siguiendo con esta idea de pasar de CPU a GPU, pero esto lo vamos a ver un poquitito más del nivel de la microarquitectura y de un pipeline, ¿ya? Entonces, pensemos de nuevo esta misma carga, ¿ya?, en que yo ahora lo veo desde el punto de vista de una función. Tengo un píxel, que en este caso es azul 07, le voy a aplicar una función, ¿ya? Esta función que recibe un color in y me entrega un color out, ¿ya? Y eso me va a cambiar a un verde con valor 7, ¿ya? Y el 1,7 azul me lo va a tirar a 6 verde, etcétera, ¿ok? ¿Qué hace esa función por dentro? Me da lo mismo, no importa, ¿ya? Lo único que sé es que para cada uno de los píxeles independientes, yo voy a ejecutar la misma función, ¿ya? Pero los datos van a ser independientes, por lo tanto los resultados debiesen ser también independientes, ¿ok? Ningún misterio ahí, ¿ya? Entonces, si yo fuese poco cauto y dijera, mira, quiero paralelizar esto, lo primero en lo que pienso es, listo, pongo una CPU por cada por cada una de estas transformaciones, ¿ya? Y esto funciona bien, no hay ningún problema, ¿ya? O sea, aquí puedo procesar 4 píxeles en paralelo. El tema es que sabemos que una CPU tiene harta más potencia y harta más capacidad que para procesar un miserable píxel, ¿ya? Entonces acá estoy botando un poco de potencia, ¿ok? Pero desde el punto de vista conceptual, esto es así. Yo agarro mi píxel, lo paso por mi función, ¿ya? Obtengo el resultado y mis 4 CPU, cada una están ejecutando, y acá la clave, la misma función, pero de manera independiente, ¿ya? Si yo abro un poco más esta caja de la CPU y digo cómo esto se está ejecutando de forma secuencial internamente, yo puedo hacer un diagrama de nuestro tan querido pipeline de la siguiente manera. Mi programa, ¿qué es lo que va a ejecutar esa instrucción en particular? Ya va a ser un fetch de la instrucción correspondiente, el decode, execute, memory y write back. ¿Ya? Las mismas 5 etapas que vimos en el pipeline del computador básico. ¿Ok? Pero esto va a ser, cada una de las 4 CPU va a estar haciendo eso mismo y van a diferenciarse en lo que efectivamente se calcula en execute. ¿Ya? Entonces ahora, teniendo este diagrama, ¿a alguien se le ocurre alguna posible modificación o mejora para no perder 4 CPU haciendo esta pega? Piensen, a ver, Tomás indica pipelining, estamos haciendo pipelining, ¿ya? El tema es desde el punto de vista del paralelismo avanzado, ¿ya? ¿Qué podríamos hacer? No del paralelismo a nivel de instrucción, del paralelismo avanzado, ¿ya? Y ahí Pablo dice usar una CPU. Perfecto. Pero resulta que están haciendo la misma instrucción, pero sobre distintos datos. ¿Ya? Andrés dice, como tal son la misma operación, reciclar esa CPU con los distintos inputs. ¿Ya? Perfecto. ¿Y cómo hicimos ese reciclaje cuando vimos paralelismo avanzado? En particular, el esquema Single Instruction, Single Data. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Se acuerdan con los procesadores Multiple Issue? Lo que decíamos en ese caso es que ok, sí, más ALU, como dice Hans, pero aparte de eso, nosotros decimos, mira, mi unidad de fetch va a agarrar más de una instrucción al mismo tiempo, ¿cierto? Y de ahí yo las debo hacer el dispatch de manera simultánea, ¿ya? Acá podemos ocupar ese concepto, ¿ya? Pero en realidad no es que tengamos más de una instrucción haciendo fetch de manera simultánea,
sino que tenemos la misma instrucción, ¿ya? Que se hace un fetch, un decode, pero después esa se divide en 4 para llevar a las 4 ALUs, como decía Hans, ¿ya? Y luego las 4 memory y las 4 write back, ¿ya? Entonces, si se fijan, el hecho que sea la misma instrucción desde el punto de microarquitectura nos permite imponer la condición de que yo solo tengo una etapa fetch, una unidad fetch, una unidad decode, ¿ya? Y que después de esa unidad de decode, yo copio las señales de control correspondientes a mis 4 líneas de procesamiento paralelo, ¿ya? Entonces aquí tenemos una CPU, ¿ya? En que estamos aprovechando el paralelismo SIST, ¿ya? En realidad es SIMD, ¿ya? Porque son múltiples datos, pero estamos multiplicando la cantidad de unidades de ejecución, ¿ya? Esto en realidad es SIMD, ¿ya? Que estamos ocupando algunas de las técnicas SIST, pero esto es SIMD, ¿ok? De hecho, en realidad esto no es SIMD, esto es SIMD, pero ya vamos a profundizar un poquitito. Ok, entonces, ¿qué otras mejoras podríamos hacer acá? ¿Ya? ¿Qué se les ocurre? ¿Ya? O mejor dicho, ¿dónde podríamos tener problemas? En realidad esa es la pregunta. ¿Ya? Aprovechamos esto acá, fantástico. Pero al aprovechar eso ahí, inmediatamente nos trae un problema. ¿A alguien se le ocurre cuál podría ser? ¿Qué tiene que ver con los hazard, particular hazard estructurales? No los de control. O sea, a ver, voy a ser justo, los de control sí son un problemazo, ¿ya? Pero no es este que vamos a ver ahora, lo vamos a ver un par de slides más adelante. Pero acá hay otro hazard, un hazard estructural. ¿Ya? ¿Cuál es el hazard estructural? Es cuando dos o más etapas de un pipeline están tratando de utilizar la misma unidad funcional, ¿ya? En este caso, si tenemos múltiples ALU, acá no hay ningún problema, ¿ya? ¿Qué pasa acá? ¿Cuántas memorias tenemos en realidad? Como en todo computador, vamos a tener una memoria, como hizo Tomás muy bien, ¿ya? Pero si yo tengo 4 mini threads tratando de acceder a la memoria simultáneamente, potencialmente todas apuntando a lados distintos, aquí voy a tener un problema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Ya aquí de a poquitito vamos a transformar nuestra CPU en una GPU. ¿Qué es lo que se hace ahí? Bueno, se modifica esto, ¿ya? Y se agrega una especie de register file o conjunto de registros, ¿ya? De manera que cada uno de estos mini threads o mini pipelines no tengan que recurrir a la memoria, ¿ya? Para obtener datos, ¿ya? Sino que se les va a permitir leer de una serie de registros independientes, ¿ya? Acá estamos hablando de miles de registros, ¿ya? Muy chiquitito, donde cada uno de estos mini threads va a poder ocupar un subconjunto de esos registros para escribir y leer cosas, ¿ya? Por lo tanto, ahí evitaríamos este problema de el hazard estructural, ¿ya? Ahora, una solución quizá un poquitito chanta, porque acá como que, meto más memoria, pero el tema es que no es la memoria principal, ¿ya? Sino que estoy poniendo una especie de pool de memoria temporal para que no haya este problema, ¿ok? Y yo podría extender un poco más esta idea, ¿ya? Y decir que ahora en realidad cada uno de mis mini pipelines va a tener un register file, ¿ya? ¿Por qué? Y esto ya lo vamos a ver porque yo potencialmente podría estar ejecutando múltiples threads distintos que va a pasar en cada uno de estos pipelines, ¿ya? Entonces, como yo no quiero ir a memoria por cada uno de esos, tengo un register file donde distintos threads pueden tener distintas cosas, ¿ya? Ahora, de manera simultánea, cada uno de estos puede ejecutar un thread, ¿ya? Por lo tanto, para ejecutar más de uno hay que hacer una intercalación o intercalamiento, ¿ok? Ya. Entonces, esto más o menos ya es la arquitectura de una GPU. De hecho, acá yo
cambié de CPU a WF0, que esto tiene que ver con algo que se conoce como un warp, ¿ya? Que un warp va a ser la unidad más básica y mínima de procesamiento simultáneo que tiene una GPU, ¿ya? Que en general es un warp de 32 threads, ¿ya? Ya vamos a ver un poquitito eso, pero es un tema de nomenclatura, ¿ok? Entonces, esto es más o menos, ¿ya? Cómo se ve un procesador de los cientos que tiene una GPU internamente, ¿ya? De hecho, esto casi que es un core, pero filo, ¿ok? Entonces, yo tengo esta pequeña unidad que tiene un fetch y un decode, por lo tanto, tiene un program counter, ¿ya? Que se distribuye para las unidades paralelas y que tiene estos register files para cada uno de estos mini pipelines paralelos, ¿ok? Y de esa manera yo puedo aprovechar toda esta potencia de mejor manera, ¿ya? O mejor dicho, no, es al revés. Puedo rediseñar para sacar más provecho de esta estructura paralela que tiene el problema, ¿ok? Entonces, aquí voy a tomar de nuevo esta slide que es la de la clase pasada, no para repetirla completamente, sino para recordarles que las GPU son del tipo SIMD, ¿ya? Que son múltiples threads sincronizados, ¿ya? Que es justamente lo que logramos acá. Lo que logramos no son instrucciones en paralelo y todo, no. Threads, ¿ya? Que están sincronizados, que ejecutan la misma instrucción, ¿ya? Pero con datos distintos. ¿Okay? Desde ese punto de vista son threads distintos a lo que estamos acostumbrados en una CPU tradicional, ¿ya? Y aquí ya queda poco para terminar. Si una GPU yo la divido en cores de GPU, tal cual como una CPU la divido en cores de CPU, ¿ya? Yo cuando hago la traducción de eso a una microarquitectura un poco más definida, ¿ya? Yo voy a tener que cada uno de esos cores se vea algo como de este estilo, que es justamente lo que habíamos visto hace 2 slides atrás, ¿ya? En que tengo estos SIMD, que son estos procesadores paralelos muy pequeñitos, ¿ya? Que pueden ejecutar cierta cantidad de procesos de manera simultánea, ¿ya? O sea, estas cosas rojas serían esto, ¿ya? Cada uno de esos, ¿ya? Que tiene cada uno registros independientes, ¿ya? Pero, y acá agrego, tienen una caché L1 compartida entre todos, y esto va a ser fundamental, ¿ya? Y hay una memoria local que esto da un poco lo mismo, porque para nuestro análisis no nos va a importar, pero en el fondo una especie de memoria local, cosa que todos los threads potencialmente tengan acceso a los mismos datos, ¿ya? Es como que yo cargo ahí los datos que van a servir para todos, ¿ya? Pero acá, ¿qué es lo importante? Esta caché L1, ¿ya? Y el hecho que después yo tengo una caché L2 para todos y después yo tengo una memoria GDDR5 para todos, ¿ya? Eso va a ser súper importante en el análisis que vamos a hacer a continuación, ¿ya? Pero antes de eso, ¿está más o menos claro cómo funciona una GPU? ¿Ya? O más que eso, la diferencia que tiene una CPU y una GPU, ¿ya? Por eso era importante hacer este análisis desde cómo parto con una CPU a cómo termino con una GPU, lo que hicimos recién, ¿ya? Entonces, me gustaría saber si hay alguna duda con respecto a eso. ¿Nada? Ya, perfecto, súper. Entonces vamos a esta slide, que acá nos vamos a quedar un par de minutos analizando, ¿ya? Este es un ejemplo real de una GPU más o menos viejita. De hecho, ayer mientras estaba preparando la clase, me puse a ver qué tal andaba esta GPU con cargas de trabajo actuales, y se defiende bastante razonablemente en algunas cosas, ¿ya? O sea, la GTX 580 tiene 10 años, creo, si no me equivoco, ¿ya? Eh, pero resulta que puede jugar juegos a, no sé si era Full HD o 720p
en settings bajos, pero la mayoría de las veces entre 30 y 60 cuadros por segundo, ¿ya? Lo que es bastante decente, sobre todo si lo comparamos con las GPU que están embedidas en los procesadores, ¿ya? Entonces es bastante interesante esto y por eso el análisis que voy a hacer ahora sigue siendo válido, ¿ya? Entonces, recuerden que SIMT es Single Instruction Multiple Thread, ¿ya? Entonces, nuestra unidad, Tomás dice, será mi tarjeta soñada cuando está en quinto básico. Sí, tiende a pasar eso de que uno como que sueña con tarjetas en el colegio. En mi época era la Voodoo 2, ¿ya? Que ni siquiera existía Nvidia. De hecho, en esa época Nvidia tenía, o sea, no existía la GeForce. Nvidia tenía la Riva TNT, ¿ya? Que era muy mala, y después salió la TNT2 que era mejor, y después salió la GeForce. Y en esa época la que la llevaba era una empresa que se llamaba 3DFX, ¿ya? Que fue comprada por Nvidia, y 3DFX tenía una línea de procesadores gráficos que se llamaba Voodoo. Sorry lo que me está saliendo, pero esto es súper interesante la historia, cómo fue evolucionando. Y después sacaron la Voodoo 2 y esa la rompió. O sea, era la tarjeta soñada de todo el mundo. Curiosamente, a ver, yo estoy hablando del año 98, 99 más o menos, donde la Voodoo 2, que era lo máximo, ¿ya? Que tenía, y aquí no se rían, 8 megabytes de video RAM, ¿ya? Costaba en Chile 115 lucas. Ya era la mejor tarjeta que uno podía comprar. Ahora, 115 lucas de esa época es bastante más que 115 lucas de ahora, pero ya digamos que el doble, pues, 230. Ya que, ok, es plata, nadie lo duda, pero ahora uno tranquilamente puede comprarse la tarjeta tope de línea por más de 1 millón de, no digo tranquilamente, sino no comprar tranquilamente, sino que va a costar tranquilamente más de 1 millón de pesos, ya cuando uno la trae directamente. Entonces, es bien ridículo cómo han subido los precios de las tarjetas gráficas. Hacen muchísimas cosas que antes, sin duda, ya, pero subió bastante. ¿Okay? Ya, entonces, volviendo a esto, nuestra unidad de cómputo SIMT, ¿ya? Que eso significa instrucciones que se ejecutan en paralelo, o sea, la misma instrucción que se ejecuta con datos, distintos datos en paralelo, va a ser un warp, ¿ya? Así se va a llamar nuestra unidad, ¿ya? O sea, nuestra unidad no física, sino lógica, que va a consistir de 32 threads, ¿ya? Entonces, las tarjetas NVIDIA al menos te definen cuánto pueden procesar en paralelo de acuerdo a la cantidad de warps que pueden hacer, ¿ya? Y en particular, en un instante de tiempo dado, ¿ya? En ejecución, ¿ya? Pero en ejecución activa, ¿ya? Esta tarjeta podía tener solo 2 warps, ¿ya? O sea, 64 threads, ¿ya? De manera instantánea ejecutándose, ya ejecutándose activamente, no procesándose, etcétera. Ya vamos a hacer la distinción porque es bien interesante, ya. Pero esta tarjeta podía tener de manera simultánea 2 warps, cada uno de 32 threads. ¿Ok? Ya, ahora, bajemos un poquitito acá en el diagrama. Este es un warp y este es otro warp. ¿Ya? Entonces, y si esto es el tiempo, como lo estoy indicando esta línea de acá, yo en un instante del tiempo voy a tener en procesamiento, en ejecución activa, solo 2 warps. ¿Ok? Ya. Ahora, cada uno de estos cuadros amarillos se le conoce como SM, ¿ya? Que es el nombre de NVIDIA para sus núcleos, que es un Streaming Multiprocessor. ¿Ya? Nombre que le dio NVIDIA, pero en el fondo eso es un core, llamémoslo, ¿ya? Y cada chip GeForce 580, ya en realidad no tiene ese nombre,
tienen NV en la arquitectura, ¿ya? Tiene 16 de estos streaming multiprocessors por chip, ¿ya? No lo llamemos cores porque acá hay otra cosa que es core, ¿ya? Entonces, yo tengo, si esto es un chip de la 580, ¿ya? Ese chip tiene 16 de estos multiprocesadores de streaming, ¿ya? Y donde cada uno de estos multiprocesadores de streaming tiene internamente 32 cores, ¿ya? Fíjense el nivel de anidación, o sea, yo tengo 16 por 32, ¿ya? Cores en un chip, ¿ya? O sea, Intel 4, 8, ya AMD con un poco más, pero acá estamos hablando de cantidades muchísimo más grandes, ¿ok? Entonces, yo voy a tener 32 cores por cada uno de estos chips, por cada uno de estos procesadores de streaming, ¿ya? Pero estos 32 cores no van a ser independientes, sino que se agrupan en dos grupos de 16 cores cada uno, ¿ya? ¿Por qué lo hago así? ¿Ya? Porque cada warp va a ser de 16 ejecuciones simultáneas, ¿ya? Entonces, por eso la unidad SIMT que yo les mencionaba era de 32 threads, porque puedo ejecutar dos warps de manera simultánea, ¿ya? Donde cada warp está ejecutando 16 núcleos de manera simultánea, cada uno ejecutando la misma carga, la misma instrucción, ¿ya? Ahora, aquí esto es lo que se pone un poquitito polémico y hace un poco más difícil la comprensión. Hasta el momento yo creo que está todo más o menos claro, ¿ya? Tiene harta anidación esto, pero en el fondo lo que estoy diciendo, oye, mira, tengo este warp aquí, este warp acá, etcétera, ¿ya? El tema es el siguiente. ¿Cómo hace el scheduling el procesador de esto? Llega, ejecuta este warp por 1, 2 instrucciones, ¿ya? O hasta que este warp, ¿ya? Cualquiera de, ya sea este o este, ¿ya? Haga una petición a la memoria, ¿ya? Y cuando hace eso, dado que las peticiones de memoria todos sabemos que son lentas, el scheduler de la CPU o del streaming multiprocessor saca a este warp, lo pone en pausa y mete otro warp, ¿ya? Lo ejecuta por un poquitito y después mete otro y otro y otro y otro, ¿ya? Hasta que llega al scheduling del warp 47 y 48, ¿ya? Y cuando llega a terminar el 48, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ya? Que la utilización de, o sea, la solicitud de memoria del warp 1 ya está lista para ser leída, ¿ya? Por lo tanto, vuelve a ejecutarse acá el warp 1 y acá el warp 2, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que en estado de ejecución, ¿ya? En una GPU de este tipo, yo voy a tener 48 warps, ¿ya? En ejecución activa solo son 2 warps, eso quiero que quede claro. Pero en ejecución o en espera de ejecución, porque estoy esperando datos de la memoria, yo voy a tener simultáneamente 48 warps, ¿ya? Y aquí viene el tema interesante. Cada uno de los accesos a memoria de esto son más o menos lentos, son como 100 ciclos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que en vez de tener a este warp esperando esos 100 ciclos a que se agarren los datos de la memoria, se saca ese warp y se mete otro warp, ¿ya? Y cuando está listo después de esos 100 ciclos, vuelvo a poner el warp, ¿ya? Por lo tanto, por eso se dice que simultáneamente yo estoy ejecutando 48 warps. Pero en realidad no es simultáneamente, ¿ya? Solo hay 2 ejecutando simultáneamente, ¿ya? Pero el tema es que los otros están esperando, ¿ya? Entonces, por eso, en promedio, ¿ya? Mis accesos a memoria son muy rápidos,
porque mis procesos no están esperando, ocupando de manera ociosa la GPU, esperando que llegue la memoria, sino que yo tengo otro warp metido ahí. Por lo tanto, lo que yo me demore en acceso a un elemento de memoria, lo tengo que dividir en 48. ¿Ya? De hecho, 48 por 16. ¿Ya? Porque todos esos van a estar a la espera de las cosas mientras se ejecuta otro proceso, ¿ok? Otro thread, ¿ya? Entonces, por eso se dice que en promedio las lecturas de memoria de la GPU son muy, muy rápidas. Ahora, considerando eso, ¿ya? Uno puede hacer el cálculo de que tengo 1580 gigaflops, ¿ya? De esta GPU, no lo vamos a hacer ahora, pero sí que puedo tener simultáneamente 24.576 threads en ejecución. Y ese cálculo viene de que yo tengo 16 de estos, ¿ya? 48 ejecutándose simultáneamente, y cada uno de esos 48 va a tener 16. ¿Ya? Es algo por el estilo. ¿Ok? No, hay un 32 por ahí metido, pero va por ahí el cálculo. ¿Ya? Entonces, eso significa que yo estoy ejecutando todo eso de manera simultánea, no activamente, ¿ya? Porque de nuevo, solo hay dos, pero sí están esperando la ejecución y eso hace que los accesos de memoria sean, en promedio, muchísimo más rápidos. ¿Ok? Ya. Entonces, teniendo eso, voy a ir para las últimas 2 o 3 diapos que me quedan, ¿ya? O 2 o 3 temas que son más pequeños y ahí vamos a terminar. Hay un problema súper grande de esto que es la latencia de los accesos a memoria, ¿ya? Y es lo que discutimos recién, que un acceso a memoria toma alrededor de 100 ciclos del clock, ¿ya? Entonces, yo puedo disfrazar esto, ¿ya? Metiendo más warps cuando un warp está esperando, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que las lecturas que me piden en el warp, ¿ya? Son de distintos lugares de memoria, ¿ya? Recuerden que yo leo de la memoria en bloque, pero si un warp me pide memoria de 2 o más bloques, en realidad esto va a ser bastante más que 100 ciclos, ¿ya? Por lo tanto, la mayor restricción que tiene uno para poder ejecutar programas en la GPU es que dentro de un warp, todos los accesos a memoria tienen que estar sincronizados para poder leer cosas que estén en la caché L1. ¿Ya? O sea, ojalá que si yo pido algo de la memoria dentro de un warp, todo eso quepa dentro de un bloque. Porque si está dentro de un bloque, o yo lo tengo en la caché L1, o solo tengo que ir a buscar un bloque a la memoria principal. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo que ir a buscar más, no voy a poder seguir metiendo warps, voy a tener tiempo ocioso en mi GPU. ¿Ya? Y de aquí sale esta conclusión que en realidad la caché de la GPU no es para eliminar la latencia en los accesos, sino que es para maximizar el throughput. ¿Ya? Es para poder tener la mayor cantidad de unidades de procesamiento todo el rato ejecutándose, ¿ya? Porque yo voy a leer un bloque y lo voy a tener al tiro, ¿ya? Eso es súper, súper importante. Y el segundo problema que tiene esto, ya es algo que discutimos en la clase pasada, que es de los flujos divergentes en un warp. Ya dentro de un warp, recuerden que yo tengo el mismo program counter. Por lo tanto, si yo tengo esta situación de acá, que es lo que mencionaban hace un rato sobre los jumps, ya que acá hay un jump escondido. Eso va a significar que un thread va a ejecutar un camino y otro thread potencialmente va a ejecutar otro camino. Y eso, teniendo un program counter, es un problema bien, bien grande. ¿Ya? ¿Cómo se soluciona? Es bastante fuerza bruta, ¿ya? Todos los threads ejecutan todo el código, ¿ya? O sea, todos los threads ejecutan esto. Pero ¿qué es lo que se hace? Por cada thread se tiene, o sea, en realidad por cada warp se tiene una máscara de activación, ¿ya? Tal cual como las interrupciones, que yo tenía una máscara para saber si esa interrupción se ejecutaba o no. Acá lo mismo para saber si ese thread se ejecuta o no en cierto espacio de código. ¿Ya? Entonces, esto va a estar ejecutándose siempre, pero si yo tengo esta máscara que me indica que el primer thread sí va a utilizar esos resultados y los siguientes threads
3 threads no, estas 3 cosas que están acá en rojo, no va a pescar lo que se hace ahí. Se va a ejecutar, pero no va a almacenar los resultados ni nada de eso. Y después va a pasar lo contrario, ¿ya? Este no y los otros 3 sí, ¿ya? Y finalmente, cuando todos ejecuten lo mismo, todos van a estar con la máscara 1111, ¿ya? Entonces es una solución absolutamente fuerza bruta, pero es que la que me permite maximizar el uso. Estoy perdiendo ahí, ¿ya? De todas maneras estoy perdiendo porque este cómputo no lo estoy ocupando en la práctica, ¿ya? Y como soluciono eso, ¿ya? La solución ideal es que no haya control de flujo, que es imposible tener código útil sin control de flujo, sin if, else y salto. ¿Qué se hace en la solución real? Yo trato de hacer coincidir la estructura de los datos, ¿ya? Con la partición de lo que voy a ejecutar. Por ejemplo, imagínense, y acá esto es lo último, si yo estoy analizando una imagen, ¿ya? Y sé que en el borde el procesamiento es distinto, ¿ya? Y en mi código digo if borde, ¿ya? Y eso es un problema. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a pasar un warp directamente solo al borde, ¿ya? Por lo tanto, no tengo que preguntar si es el borde, porque estoy seguro que es el borde, ¿ya? Y esa estructuración de qué ejecutar, uno lo hace antes de mandar las cosas a la GPU. Y de esa manera esto se ejecuta más rápido, ¿ya? Esto que suena súper fácil de hacer es lo antitrivial, es sumamente complicado, ¿ya? Pero el hacerlo te da la diferencia entre un programa rápido y un programa ultra rápido, ¿ok? Y con eso terminamos la materia. Fue bastante más largo de lo que yo pensaba, pero bueno, porque al principio conversamos harto de temas administrativos, ¿ya? Así que con eso cerramos la materia. Esto de nuevo no entra en la tarea, obviamente, es netamente algo casi que misceláneo para cerrar la materia de paralelismo avanzado con un esquema de paralelismo súper avanzado que son las GPU, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta? Puede ser de esto, puede ser de la tarea, no hay ningún problema. Nada, en serio. Ya, eso puede significar que entendieron todo o que no pescaron nada porque están haciendo la tarea o porque peor aún no han empezado la tarea, pero bueno, no me voy a meter en eso, cada uno maneja sus tiempos. Ya vieran lo atrasado que estoy yo con todo, no tengo por qué Una reírme. pregunta Tomás, dime. de lo último que dijo. ¿Quién toma la decisión de hacer coincidir la estructura de datos con el código que se va a ejecutar en la GPU? Tú. Es el Yo. tema, lo hace uno. Y por Ya. eso es importante ocupar idealmente, salvo que de verdad uno conozca muy bien el problema, librerías que lo hagan. Ujú. ¿Ya? Esa es la clave y eso es lo que lo hace difícil. ¿Ya? Aquí yo no lo menciono, pero el esquema para programar GPU de NVIDIA que se llama CUDA, ¿ya? Ocupar bien CUDA es súper peludo, muy complicado. Entonces lo que uno hace es Ujú. ocupar una librería que esté por sobre CUDA, ¿ya? Pero así es la realidad lamentablemente. Y es como, por eso cada vez que sale como un juego grande, aparece un parche de NVIDIA que dice como optimización para tal juego. Es como porque los devs que están a cargo del juego probablemente no saben tan bien cómo optimizar para NVIDIA como la misma gente de NVIDIA. Sí, no, es esencialmente porque los drivers de las tarjetas gráficas son un desastre. La peor pieza de software que existe en el mundo es esa, porque en vez de tener un approach general bien construido, han ido parchando con optimizaciones particulares para cada juego, porque ahí está la plata. Pues, o sea, si sale un juego nuevo, ya por el Cyberpunk que viene ahora, que el que tiene la tarjeta gráfica que se ve mejor va a vender más tarjetas gráficas, metís como sea optimizaciones. ¿Cachai? Entonces, pues eso es el principal motivo por lo que cada vez que hay un juego nuevo o algún cambio nuevo importante, sale un driver nuevo. ¿Ya? Es por eso, porque están mal programados, porque es un desastre y no tanto, y bueno, y en particular los ingenieros de NVIDIA saben optimizar más que los de las empresas de desarrollo. Pero acá tiene que ver con un tema de sacar la mínima ventaja para vender más tarjetas. Es netamente eso. Ya. Ahora, si es que uno pudiera comprar las tarjetas, porque no quedan tarjetas de las 30 algo, porque se agotaron todos al tiro. Pero eso es otro tema distinto. Ya, más consultas.
Yo tengo una pregunta. Bueno, dale tú. Yo tengo una duda corta de la tarea. Es de la pregunta 1, ¿Ya? solo quería saber qué tan distinto tiene que ser el hazard. Como, yo sé que es rara la pregunta, pero como... No, pero es súper buena porque creo que puede generar confusión y más de una persona la ha preguntado. Lo que tienen que preocuparse, más que sea distinto desde el punto de vista de la descripción, es si ese hazard puede manejarse con las unidades actuales que hay en el computador con pipeline. ¿Ya? Dicho de otra manera, si un hazard uno lo ve como distinto que el que está descrito en los apuntes, pero se maneja igual que está en los apuntes, entonces no es un hazard distinto. ¿Ya? Teniendo eso claro, no debería tener ningún problema. ¿Ya? O sea, porque hay hazards equivalentes esencialmente. Entonces, fíjate en eso. Tú encuentras un hazard, si es que no puede manejarse correctamente con las unidades de forwarding o de control, lo que sea que haya, especiales para manejar los hazards. Si no se puede manejar, estáis listos, tenéis un hazard nuevo. Si es que sí se puede manejar, tenéis que buscar otro porque ese es un hazard equivalente. Y puede ser tanto de datos como de control o estructural, Como o en ustedes verdad quieran. como que hay uno que ya está... No, ya. como ustedes quieran, ahí no hay ningún problema al gusto de ustedes, completamente abierto. Ya, perfecto. Gracias. De nada. Más dudas. Yo tenía una pregunta, profesor, pero es más Dale, de Sebastián. concepto. Sí, dale. Últimamente, o sea, a propósito que ya estamos terminando el curso, también he leído en distintas, que cada vez más las CPUs cada vez incluyen más, digamos, todo. Ujú. Y siempre hay un bloque que no me queda muy claro, que algunas tienen motores neuronales, se llaman, creo, si no me equivoco. Ah, sí, la Algo última. mencionado durante el ramo, pero como que me cuesta conectar ese bloque con los demás un poco. ¿no? Sí, No, perfecto. me queda muy claro qué es lo que hace eso, es como Ya. una caja negra. Sí, mira, es más que nada una jugada de marketing de ponerle bloque neuronal, cosas así que, ok, está bien, pues si los tipos tienen que vender. Es esencialmente procesadores tipo GPU, SIMT en el fondo, pero que están destinados a cargas particulares de inteligencia artificial, de machine learning en realidad. ¿Ya? Pero Pero es netamente eso, pero es como si fuese una GPU, pero que está dedicada a otras cosas, que no la puedes ocupar para gráficos. ¿Ya? Claro. Es un poco parecido a como dentro de la GPU, para hacer ray tracing en las GPUs de NVIDIA, tú tienes unos cores que son especiales para ray tracing, que no lo puedes ocupar para otra cosa. ¿Ya? Acá es el mismo cuento, son cores específicamente para hacer cálculos paralelos relacionados con Machine Learning. Eso es, y desde el punto de vista del curso, es un dispositivo de input-output más o un acelerador más, similar a una GPU, pero que no tiene salida para la tarjeta de video, para el monitor, esencialmente es eso. Ya, perfecto. O sea, que me queda un poco la duda porque no entendía bien si es que se trata más de una especie de unidad de control o algo por el Claro. estilo, pero es prácticamente un dispositivo de input-output. Con eso ya Es un dispositivo input-output especializado en este tipo de cálculos. No es más que eso. Y todo el resto del nombre que está bien, pónganselo, pero es marketing. Sí, vende más poner neuronal que acelerador. Lógico. Exactamente. Así que, ¿qué se va a hacer? ¿Ya? Ya, más consultas. Gracias. De nada. A ver, Gustavo pregunta, en la 1 la idea es encontrar un hazard o investigar algo. Es encontrarlo. En el fondo esta pregunta apunta a que ustedes, o sea, en el fondo el outcome que uno esperaría es que desde el punto de vista de concepto, es que ustedes tengan un buen manejo del pipeline. ¿Ya? Y una manera de mostrarlo es detectando posibles inconsistencias que no habían sido detectadas en los apuntes. ¿Ya? Esto no está apuntando a que ustedes corrijan los apuntes, no. Es imposible cubrir todos los hazards que hay en un pipeline. ¿Ya? Entonces la idea no es que investiguen, etcétera. Ahora, nunca está de más investigar porque si uno no puede encontrar la solución. ¿Ya? Pero no es necesario. Esto es principalmente vean dónde, piensen dónde se pueden estar generando problemas y pónganlo en la respuesta. ¿Ya? Daniel pregunta, ¿tiene que ser con la misma arquitectura del computador de los apuntes? Sí, tiene que ser la última la arquitectura
del apunte de ILP, ¿ya? La que tiene todas las unidades añadidas, la que tiene pipeline y las últimas unidades añadidas para el manejo de los hazards, ¿ya? No es nada de lo que hay en paralelismo avanzado, ni tampoco el computador con pipeline, el computador solo que venía antes. Este es el computador con pipeline, con todas las unidades que están agregadas. Si no me equivoco, creo que es la figura 10 del apunte de ILP, ¿ya? Pero es ese computador, no el anterior ni el posterior, ¿ok? Ah, ya, y eso era una pregunta que me habían hecho por interno. Déjenme abrir muy rápidamente el archivo para que aclaremos eso al tiro y todos quedemos bien. Denme un segundo. Ya. No, ahí debiesen estar viéndolo ya, ¿o no? Sí, 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 sí. Déjenme ver. Ya, nada que ver figura 10, debe haber sido la página 10. Claro, es este de acá. Ya es la figura 29, porque si yo me voy más para atrás, claro. Porque si se fijan acá, ¿ya? Y acá yo no tengo, esencialmente, sí tengo el pipeline, pero no tengo ninguna unidad que maneje los hazards. Acá agrego la señal de control y con esto de acá, la figura 29, yo tengo la arquitectura última, la microarquitectura última, que maneja los hazards que acá describo. Entonces, utilizando esta, ¿ya? Es que tienen que ubicar hazards que no sean manejados por esto, ¿ok? A ver, Benjamín dice, en la 1 tenemos que encontrar algo de la forma cuando se ejecuta esta instrucción y antes de 3, después de esta otra, ocurre un problema. Claro, puede ser tal cual como lo describimos acá, pero en el fondo piénsalo de la siguiente manera, es una secuencia de instrucciones, ¿ya? Tales que el resultado obtenido por este computador después de ejecutarla no es el resultado correcto. ¿Ya? Si eso se ejecutara en un computador sin pipeline, el resultado del registro A es 5 y resulta si lo ejecuto en el computador con pipeline y el resultado es 8, chuta, ahí tengo un problema. ¿Ya? Ahí hay un hazard que yo no estoy manejando. ¿Okay? Eso es lo que tienen que ubicar. Ahora, si es de una secuencia de 2 instrucciones, 3, 5, va a depender de ustedes. ¿Okay? Pablo pregunta, entonces hay que ver qué no cubre la figura 29, tal cual, exactamente. Exactamente, ustedes basándose en esta figura 29, tienen que buscar algo que ejecutándolo en esta microarquitectura genera un problema, tal cual. Ya, más dudas. Profe, yo tengo una duda con la pregunta 3, Ya. que como que he preguntado igual por las issues, pero como que no han Ujú, podido responder bien, no sé si porque es como muy spoiler o qué, pero ujú. como que no entiendo, o sea, pregunté si es que teníamos que controlar solo los data hazards. No, tienen que Eh, controlar todos los hazards, todos. A ver, que es importante, sorry que te interrumpa, pero es que creo que sé por dónde va la pregunta. Acá no estamos pidiendo que ustedes simulen, ¿ya? Lo que estamos pidiendo es, usted tiene un computador con pipeline, pero que no tiene ninguna de las unidades para controlar, ¿ya? Y eso es lo que tenemos en la página 10, claro. Tenemos esto, ¿ya? No hay más que eso, ¿ya? Por lo tanto, ¿ya? ¿Cómo podría usted estructurar el código assembly mediante instrucciones NOP para que no existiesen esos problemas? ¿Ya? Por lo tanto, ahí ustedes tienen que manejar tanto hazards de salto, llamémoslo, de control, o los hazards de datos, etc. ¿Ya? Es netamente eso. Ahora, con soluciones triviales a este problema, que es lo que no queremos que ustedes pongan cada vez entre cada instrucción 5 NOP. ¿Ya?
porque obvio, de esa manera me ahorro los problemas, porque con 5 NOP tengo por cada instante, o por 4 NOP, tengo por cada instante solo una instrucción en el pipeline, ¿ya? Pero no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es que ojalá la cantidad más ajustada de NOPs para poder ejecutar esto de manera correcta, ¿ya? No sé si ahí contesto tu duda. O sea, más o menos, es que claro, el tema de que como que se me ocurre, digamos, una forma de hacer los NOP para los saltos, pero igual es como bien ineficiente, por decirlo así. Ya, pero es que, mira, y acá yo sé a qué va y claro, un poquitito spoiler, pero el tema es el siguiente, y es lo que les mencioné al principio. No estamos buscando que ustedes simulen, ¿ya? Por lo tanto, ustedes tienen que hacer lo mejor que se pueda, pero de manera estática, ¿ya? Si lo que tú crees es que, o sea, si tu solución es lo que tú crees que es mejor de manera estática porque no tienes el conocimiento del momento de ejecución, está bien, pues, si no se puede hacer mejor, ¿cachai? Así que no hay mayor problema con eso, ¿ya? Sí intuyo bien lo que estás pensando responder. Sí, yo creo que sí. Y lo otro es que, como cuánto más o menos se considera no como redundante de NOP. O sea, por ejemplo, si tengo, pucha, es que como que no quiero decirlo, pero si tengo, no 5 NOP, sino, pero 2, por ejemplo, igual como seguido, en Pero es que algunos casos. lo que pasa es que si es en algunos casos no hay problema. El punto es que tú en todas las instrucciones pones entre medio 4 NOP, por ejemplo, o 3, no sé. Eso no queremos. Pero si de repente tienes 2 en que tenéis 1 o 2 NOPs para tener esto, no hay ningún problema. No, eso está bien. No, cero problema. Sí, el punto es que nosotros queremos que haya análisis, ¿ya? Este caso se soluciona de esta manera, este caso de otra manera, si es con 2, 3 NOPs, etcétera, ¿ya? Lo que no queremos es una solución de todos los casos, haya o no hazard, se manejan con 4 NOPs. Eso es lo que no queremos. Ya. Gracias, profe. De nada. ¿Más dudas? Al parecer no. Ya, estamos un poco pasados. Sí, bien pasados, lo siento. Pero bueno, ustedes saben que yo dejo todas las consultas subidas por si lo necesitan, lo dejo en el video. Así que eso, pues dejemos la clase hasta acá. De nuevo, un gusto. Nos vemos el jueves para la última clase del semestre. No puedo creer que ya se acabó esto. Así que nos vemos el jueves, va a ser sesión de dudas, etcétera, y cerramos el curso, etcétera. Que estén súper bien, cuídense y nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.